Buenas tardes a mis alumnos. Por acá estoy grabando otro video para aclarar dudas con respecto a la asignación del Box Model. Muchos de los que están presentes llegaron tarde a la clase, a reincorporarse o a incorporarse en las clases porque no se habían inscrito. Entonces ya habían unas clases que se habían dado, se había explicado los elementos básicos de HTML, los títulos, el div, cómo insertar una imagen, y entonces llegaron un poco perdidos porque no habían visto tampoco lo que es el CSS, las formas en que se puede aplicar estilos a los elementos de HTML. Yo les he facilitado varios recursos en la página de GitHub, en mi sitio de GitHub, mi repositorio. En este caso está el de fundamentos, aparte de los otros que les he facilitado, que creo que no lo han visto. Me parece que no los han revisado, no han revisado el grupo, no han revisado lo que estoy mandando por el grupo. En fundamentos hay temas varios de HTML. Es una guía visual que contiene varios temas de HTML. Lo primero es la estructura básica de una página web, de la primera clase, donde explico cómo es la estructura de una página web, el esqueleto como tal. Ustedes verán esto, lo ven como chino, no lo entienden. Esta es una página web, pero ustedes verán, y entonces cómo se come eso. Aquí les estoy colocando el código fuente de lo que sería una página web. Esto está para copiarlo, aquí facilito. Ok, lo copias y lo pegas en el proyecto que vayas a hacer. Les enseñé en clases cómo colocar un proyecto en SAM, cómo correrlo en SAM, cómo crearlo y correrlo. Les dije que tenían que instalar SAM. Luego que se instalara, tenían que iniciar los servicios. Estos servicios que están acá, Apache y MySQL, había que iniciarlo. Claro, no vamos a trabajar con base de datos, ahorita no, en este año no, pero iniciamos estos dos servicios igual. Esto se tiene que poner en verde. Bueno, ahorita no se ha puesto en verde, ahí está. Pasa que tengo días con esa ventana allí abierta. Al iniciar estos servicios, ya mi computadora se convierte en un servidor de páginas web local. Ok, les enseñé que había que irse al directorio, había que irse a C, SAM, htdocs. Yo lo estoy haciendo de esta manera. Ustedes pueden hacerlo con puros clics hasta llegar a este directorio. C, SAM, htdocs. Esto quiere decir que esta carpeta está dentro de esta y esta está aquí en C, en la unidad, en el disco duro. Por si acaso no lo visualizan. Estamos en este equipo, que es la otra forma de hacerlo. C, busco mi carpeta de SAM, y busco mi carpeta htdocs. En htdocs me creo una carpeta para el proyecto. Ya esto lo expliqué en clases.
clase niveladora. Aquí puedo hacer clic derecho. Bueno, en mi caso se muestra un menú contextual, abrir con code. Hay casos donde esto no aparece, esta opción, entonces tengo que irme a la opción de copiar la ruta y me vengo, abro CMD, pego la ruta y escribo code espacio punto. Esto me va a abrir el Visual Studio Code apuntando a ese directorio. Tendremos ese directorio disponible acá en el explorador de proyectos, de archivos. Entonces, ¿qué hago acá? Creo un archivo index.html. Les había explicado en la primera clase que index.html es el archivo que toma por defecto el navegador. Él busca ese archivo cuando hacemos referencia a un directorio, a nuestro proyecto. Lo que carga en el navegador de primero por defecto, sin que lo copiemos y que lo tipeemos, es el index.html. Ya lo vamos a ver en detalle. Ahora creamos nuestra estructura de archivo, la estructura de la cual estaba hablando. Esta estructura que está aquí en la página de fundamentos, que estaba explicando acá, que había una estructura básica de una página web, y aquí estaba señalando las partes en cuadrito. Esto no sé si se entiende, yo imagino que no entendieron esta parte así como las pinté. Traté de ser lo más didáctico posible, pero no se agarró la idea allí, no se ve clara la idea, porque bueno, si no han programado, si no han hecho una página web nunca en su vida, entonces esto lo van a ver un poco raro. Pero bueno, vamos aquí estamos para aclarar. Aquí tienes el código fuente para que lo copies y lo pegues directamente. Aquí yo lo estaba haciendo de todas maneras. Bueno, aquí lo puedes hacer igual. Escribe HTML5, HTML 2.5, te salen estas opciones del Visual Studio Code que te facilitan la completación de código. Okay. Él te genera la estructura básica. Esto es un boilerplate. Este es un código que siempre va a estar como que el código inicial. Clase de nivelación de CSS. Aquí tengo problemitas con el idioma del teclado. Perdí media hora allí. Bueno, la cuestión es, ustedes lo que tienen que hacer es abrir un proyecto como este que estamos abriendo ahorita. Esto es un proyecto. Esta es la carpeta que acabamos de crear en CSAM htdocs. Se llama clase niveladora. Están corriendo los servicios, están levantados los servicios de Apache y MySQL. Están corriendo los servicios. Como están corriendo los servicios, yo tengo un ambiente de servidor, y todo lo que esté dentro de la carpeta htdocs lo voy a visualizar cuando escriba la palabra localhost, coloco un slash y el nombre de esa carpeta. Voy a visualizar mi proyecto en este caso. Aquí no hay nada, no se va a ver nada, se va a ver es una página en blanco porque no le he agregado nada al cuerpo del programa, al body. El body es la parte del programa donde está
donde se va a escribir todo lo que queramos que el usuario visualice. Esto se explicó también en la primera clase, pero de todas maneras aquí estamos para repasar. Entonces fíjate, tengo estos elementos H1, que es un mensaje, que es un título, el título más grande que tiene HTML por defecto son las etiquetas H1. Vamos a ver acá en el código. Ok, esta etiqueta que está acá la coloca por defecto para indicar que es un archivo HTML, para indicarle al navegador que este es un tipo de documento HTML. Aquí establecemos la etiqueta de inicio HTML y aquí cerramos esa etiqueta. Así abre y así cierra con un slash. Aquí dice el idioma, indicamos en qué idioma va a estar la página, esto lo podemos cambiar. Esta es la cabecera de la página. Fíjense que este es un lenguaje de etiquetas. Es un lenguaje de etiquetas de maquetado. No es un lenguaje de programación, sino un lenguaje de maquetado. Lenguaje de etiquetas. Fíjense que la etiqueta abre y cierra de esta manera, con un slash. Ok, todas abren y cierran. Aquí estas metas, hay unas que solamente son así, lineales, como estas metas que están acá. Estas son meta tags, son configuraciones que se hacen a la página, configuraciones del documento como tal. Esto no lo cambian, no toquen esto, ok, esto no se toca. Esta charset vamos a dejarla así, UTF-8. Se pudiera cambiar el tipo de codificación acá, pero no recomiendo que la toquen mientras tanto. Cuando vayan adquiriendo más conocimiento más adelante, bueno, ustedes indaguen allí los tipos de caracteres que hay, de codificaciones que hay. Pero esta UTF-8 es para el tema de los acentos y las ñes y las tildes, para que lo reconozca. Esto es el título, el title. Todo esto fíjense que está dentro. Cuando yo coloco esto así, fíjate que está identado. Si ustedes vieron otros lenguajes de programación, les enseñaron a identar. Me imagino que les enseñaron a identar su código. ¿Para qué identamos el código? Para saber a quién pertenece cada bloque que hemos escrito. Esto pertenece a la cabecera, a esta cabecera. Ok, por eso tenemos una sangría aquí de este lado. Esto es identar el código, se llama identar. ¿Por qué se llama identar? Porque cuando tú tienes mucho código escrito, pareciera que tuviera unos dienticos así. Ok, entonces tenemos la etiqueta, las H1, H2, H3, H4 hasta la H6, que se refieren al título. Si yo corro ahorita el proyecto se llama clase nivelación. No, clase nivelación. A ver, déjame ver cómo lo llamé, porque esa fue la otra que hicimos. Clase niveladora se llama. Clase niveladora. Bueno, fíjate que esa clase nivelación fue uno de los videos que hice, pero no lo grabé porque fue en vivo. Niveladora. Clase niveladora no tiene nada, está en blanco. Esto es lo que se muestra cuando uno corre un proyecto sin nada. Se muestra una página así, en blanco. Si le agregamos algo, un título, un H1, el editor a veces tiene opciones, uno se las puede configurar, que él te autocompleta el cierre de la etiqueta. Cuando tú la abres, él te dispara el cierre. Entonces podemos escribir hola mundo. Podemos escribir H2 para que vayan viendo los tamaños de la etiqueta. Los diferentes tamaños hasta la H6. Cada vez que aumento el número
se va poniendo más pequeña la letra, en este caso de las etiquetas. Ok, vamos a correrlo así. Vamos a agregar, ok, vamos a correrlo para que vean lo que hay en este momento, para que vayan viendo. Aquí lo que hago es darle a actualizar. Cuando yo modifico mi código, tengo que actualizarlo en el navegador, porque el navegador no sabe, no está escuchando los cambios que yo estoy haciendo. Simplemente el Apache está corriendo, pero no está escuchando todos los cambios que yo voy haciendo en vivo. Entonces, cuando yo modifico y guardo mi código, tengo que venirme para acá, para el navegador, y hago clic en actualizar para poder visualizar los cambios. En este caso estamos trabajando con títulos, etiquetas de título. Ok, pero pudiéramos probar otro elemento, el párrafo, que son elementos que son muy utilizados. Los párrafos, se escribe de esta manera. Aquí van bloques de texto, ok, bloques de texto. Loren, hay textos que son por defecto, que son textos de relleno. Puedo poner aquí Loren por 20, por ejemplo, para que me salgan unos bloques de código. Vamos a ponerlo más pequeño, vamos a ponerle que sea unos 10 por 10, para que se visualice allí. Entonces vámonos al navegador, refrescamos y me sale esto que está acá, un párrafo. Esto es un párrafo, está todo pegado aquí y aquí. Voy a agregar ahora un elemento div, que es un elemento que es un contenedor. Entonces nos vamos al código, por ejemplo, vamos a agregar un elemento div que es un contenedor. Este elemento, si lo corremos así por sí solo, no se va a ver nada. Él va a estar invisible allí, pero sí está allí. Ok, lo único es que hay que colocarle contenido a esto para que se pueda ver, o darle unas dimensiones fijas allí. ¿Cómo hacemos para que se vean, para cambiar el color, la apariencia de estas etiquetas? Necesitamos implementar estilos, ¿ok? Necesitamos aplicarle estilos CSS, que son estilos, hoja de estilo de cascada, se llama eso la traducción. ¿Qué hace eso? Bueno, le cambia la apariencia a cada elemento de HTML, bien sea un título, bien sea un párrafo, bien sea una imagen. Vamos a agregar una imagen, vamos a agregarlo por aquí arriba, quitamos un título de estos y agregamos una imagen. Vamos a agregar una imagen de internet, IMG SRC. Igual vamos a buscar la imagen por internet, a ver qué imagen conseguimos allí. Una imagen de Pokémon, de Pikachu. Vamos a guardar imagen como, no, perdón, vamos a copiar la URL mejor. Vamos a abrirla en una pestaña nueva para asegurar para asegurar la URL. Ok, vamos
a copiar esto aquí, nos venimos al proyecto y pegamos esa dirección aquí, img src igual a, entre comillas, colocamos la URL que es, bueno, es un archivo al final, archivo de imagen con extensión PNG. Aquí está, extensión PNG. Déjame cerrar esto que estorba. Ok, PNG es una extensión de imágenes como la JPG, como la GIF. Hay varios formatos de imágenes, no sé si lo habrán escuchado antes. Existen varios formatos de imágenes. Esta tiene extensión PNG. El alt vendría siendo un comentario cuando colocamos el cursor encima de la imagen, un texto que flota. A veces funciona, a veces, dependiendo del navegador, a veces funciona, a veces no. Tenemos un elemento título, un elemento imagen, un elemento párrafo, ok, y tenemos un elemento div. Tenemos estos tres elementos antes de explicar lo que es CSS, que ya les había dicho que era para cambiar, era un mecanismo que tiene el navegador para cambiar la apariencia de cada uno de los elementos que tiene HTML. Yo puedo cambiar el color de este texto de negro, puedo cambiarlo a otro color. Hay tres formas de aplicar CSS. Las tres formas son en línea, como hacer esto. En línea es en el mismo elemento llegar y tomar y hacer esto, colocar style, esta propiedad style, y colocarle dentro, decirle color, decirle ponerle un color, bien sea en inglés o bien sea un color hexadecimal. Por ejemplo, yo digo green, digo green, y él se va a poner un texto en verde. De hecho, aquí me lo está haciendo. Pero pudiera, ahora con las actualizaciones que se le han hecho a Visual Studio Code, pudiera aquí mismo tomar de este cuadro, de esta paleta de colores, pudiera tomar otro color, pudiera cambiarlo acá y me queda esto. Tipo de color RGB, puede ser RGB o puede ser hexadecimal, así como estás viendo este formato. Estos son los formatos que hay otros formatos más. Esto lo enriquecieron demasiado, ok. Generalmente se usa este formato, el RGB o el hexadecimal también se usa, ok. Podemos usar cualquiera de esos. Vamos a ver cómo quedó. Guardamos. Voy a quitar esto de aquí que fastidia. Ok. Podemos probar actualizando y observamos. Primero observamos el texto de cambio de color y segundo observamos la imagen que colocamos de Pikachu. Fíjense el tamaño de esa imagen. Allí en la página, bueno, en la página se ve un poquito más pequeño y aquí se ve más pequeño aún. Yo lo puedo colocar más pequeño, la imagen, aplicando estilos. Yo puedo tomar, venirme a mi código, hacerlo con CSS en línea también. Lo pudiera hacer aquí, ok. Es más engorroso porque tengo que meter esta otra línea dentro de esta etiqueta que ya es bastante larga porque tiene esta URL. Entonces se pudiera hacer de una forma más corta.
¿Cómo es la forma más corta? Estaba hablando de que existen tres formas de insertar estilos en HTML. La forma en línea es así: colocarle esta palabra style seguido de igual, seguido de que abro comilla aquí, cierro comilla aquí y escribo las propiedades acá de este lado, las propiedades que quiero cambiar de ese elemento. Yo tomo estas propiedades que están acá, las puedo copiar, ok, las puedo cortar de aquí, quito esto de aquí. Puedo decirle que es de una clase, o puedo decirle simplemente que es de que solamente los elementos H1 tengan esa apariencia. Esta es la manera, pero primero tengo que meter ese código dentro de etiquetas style. Ok, tengo que intentarlo para saber que esto pertenece a las etiquetas style, llevar mi control. Esta es la forma interna de hacerlo. Esto lo puede hacer tanto por elemento como por clase como por identificador. En este momento lo estamos haciendo por elemento. Los elementos H1 de esta página van a tener color, este color que está aquí, ok. Si yo agrego otro elemento aquí, va a ser de ese mismo color. Fíjense que quité el style de acá y le estoy diciendo aquí eso, que ese elemento va a ser de ese color. Si yo guardo y me vengo a la página donde estaba del proyecto y la actualizo, va a ser del mismo color, va a seguir siendo del mismo color. Si yo lo cambio, si yo cambio aquí esto y guardo, va a cambiar el color. Esta es la forma interna de hacerlo, de agregar estilos de hojas de estilo de cascada, estilos a los elementos. Ok, vamos a continuar con esta forma, que no es la forma pro, ok, no es la forma pro, pero es una forma más ordenada que hacerlo colocándolo en elemento por elemento. Vamos a agregarle un estilo a este párrafo que está acá. Elemento, no lo voy a agregar por elemento porque ya expliqué cómo se hace por elemento con selector de elemento. Ahora voy a explicar cómo se hace con selector de clase, por clase. Para hacerlo por clase tengo que colocar un puntito seguido del nombre de la clase que quiero colocar. Se va a llamar texto verde. Texto verde va a tener color verde. Entonces, texto verde, para aplicar texto verde a algo, yo tengo que colocar aquí, por ejemplo, vamos a aplicárselo al párrafo. Tengo que indicarle la palabra class, la propiedad class, y allí coloco el nombre de la clase, se llama texto verde. Lo que tenga esta clase va a afectar al texto, ok. Yo le estoy diciendo que va a ser de color verde, le puedo decir que va a tener un background, un fondo de otro color, negro, por ejemplo. Todo lo que yo haga acá puede afectar ese texto, ok, todo. Vamos a cambiarle solamente el color y el fondo. Hay muchas otras propiedades que hay que explorarlas, por supuesto,
no se las tienen que aprender todas de memoria, sino las más frecuentes. Traten de usarlas, mientras más las usen, más se le van a grabar. Entonces nos vamos a la página, hacemos refresh y fíjense lo que ocurrió. Se colocó el texto del párrafo en verde y el fondo negro. Vamos a cambiar el tamaño de la imagen para que no nos abarque tanto. Vamos a cambiarnos, vámonos a colocarle una clase a la imagen también. Vamos a decirle que la imagen va a tener, puedo colocarla directamente, ok. Puedo decirle, bueno, como lo hicimos ahorita, ya les mostré cómo era por elemento, cómo aplicaba CSS por elemento y por clase. Ya saben cómo se hace por clase. Vamos a aplicar otra por elemento, en este caso IMG. Vamos a decirle que los elementos de tipo IMG quiero que sean de tamaño de, vamos a decirle 100 píxeles de ancho, y quiero que sean 100 píxeles de alto. Entonces fíjense lo que ocurre acá en el navegador. Nos venimos al navegador, actualizamos y cambia el tamaño a 100%, 100 píxeles por 100 píxeles. Los píxeles son una medida de las tantas, de las muchas que hay en CSS. Por ahí yo les comenté en una parte de esta página que está acá de fundamentos, hablan sobre las medidas como tal, las unidades de medida, ¿sí? En CSS. Aquí están píxeles, puntos, centímetros, milímetros. Generalmente se usa píxeles. Ahorita para ser adaptable le colocas porcentaje, le colocas EM, REM, y aquí te explican lo que significa cada uno. Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces fíjense cómo cambió el tamaño del Pikachu. Claro, esta imagen de Pikachu que me conseguí tiene el fondo blanco, no van a poder apreciar algo que quiero hacer. Vamos a buscar otra imagen que tenga fondo. Vamos a buscar una imagen que tenga un fondo, como por ejemplo esta que está aquí. A ver. Bueno, esta es enorme esta imagen. Vamos a copiarla. Nos venimos al código para reemplazarla, porque quiero hacer un ejemplo, quiero mostrarles un ejemplo que es bien interesante de cómo redondear imágenes. Aquí tenemos la imagen, se ve distorsionada porque la estoy obligando a que sea cuadrada. Yo puedo aplicarle una clase o a la misma imagen le puedo aplicar una propiedad, a la misma definición del CSS que tiene asociado. Aquí mismo lo puedo hacer, pero también pudiera hacer una clase. Okay. Puedo decirle que las imágenes que acabo de agregar, o que todos los elementos de imagen de la página van a tener un border radius. Fíjate que el border radius lo que hace es redondearme las esquinas de la imagen. Yo puedo decirle que sea de 15 px, y me vengo para acá
actualizo, mira cómo me redondea esto, que pudiera utilizarlo para alguno de mis proyectos con las puntas así de redondeados, pero también lo pudiera hacer que esta imagen sea toda redonda completamente, sin recortarla ni nada, sino que la redondeo y ya. Para eso se coloca el border radius en 50%, mientras el ancho y el alto sean iguales. O sea, si es un cuadrado y yo coloco 50%, él me va a crear un círculo. De lo contrario, te puede crear un óvalo ahí. Pero si es cuadradita, él te va a formar un círculo, así como acá. Ok, vamos ahora con el elemento div, que está por allí rezagado, que no se ve. Fíjense que aquí no se ve, está debajo del párrafo y no lo vemos. El elemento div es como una especie de caja, de contenedor. Tú le puedes meter cosas y dentro de esas cosas, esos elementos se ven afectados por lo que le asocias al div, por la clase que le asocies, la clase CSS con el que las relaciones. Vamos a verlo. A ver, por acá. Aquí está el elemento div. Puedo decirle que puedo colocarle un ID, o vamos a ponerle una clase mejor. Una clase tarjeta. Ok, tarjeta. Me vengo para acá arriba y defino mi clase tarjeta. Las clases, ¿cómo se definen? Con punto, ¿verdad? Tarjeta. Puedo colocarle un border de tipo de un píxel sólido, el tipo de línea sólido, o le puedo ponerle dashed. Dashed es punteado como para recortar, ¿sabes? Como cuando una hojita tiene unas rayitas como para que corte por aquí. Bueno, dashed hace eso. Tiene uno de punto y tiene una de sólido, así normal. Y aquí le digo el color. Puede ser cualquier color. Vamos a ponerle este que agarro aquí. O le podemos poner amarillo, o le podemos poner negro. Vamos a ponerle este color raro que está aquí. Ok, tengo mi tarjeta, mi div, con el borde de un píxel de grosor punteado y de este color. Entonces vamos a tomar y vamos a colocar un texto por aquí así suelto. Hola desde la tarjeta. Nos vamos para la página, actualizamos. Fíjense que está el div, mira hasta dónde llega y mira el mensaje que tiene. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a quitar ese texto y vamos a meter este párrafo dentro de este div que está acá. Vamos para acá, vamos para cambiarle cambiar esto. Vamos a seleccionarlo todo para cortarlo y lo pegamos acá y le damos un tamaño al div como tal, a la tarjeta. Vamos a darle tamaño a la tarjeta. Vamos a decirle que va a ser de 600 píxeles por
Vamos a ponerle por 400 o por 350. Vamos a ver, ponerlo así que se vea más presentable. Este texto vamos a ver cómo queda. Ya va. Ok, actualizamos. Me queda así. Vamos a poner el párrafo un poco más pequeño para que se aprecie mejor. Vamos a tratar de centrarlo y de colocarle un bordecito de este lado. Vamos a despegarlo de acá, y aquí es donde viene lo que es el box model, el modelo de caja que se estaba explicando aquí. El box model, aquí tenemos este caso para explicar el box model. Tengo mi div con mi borde, tengo mi borde punteado, y tengo mi contenido que vendría siendo el párrafo. Yo necesito despegar el párrafo del div porque está pegadito de aquí, está pegado. Ok, y necesito despegar el div como tal del resto de la pantalla. Entonces voy a meter todo lo que es la página como tal, todo lo que son los elementos que acabo de hacer, en un div que va a ser el papá de todos, el padre de todos, y lo que le aplique a ese div va a afectar a lo que está adentro, a los elementos que están adentro. Puede ser, esa es una manera de hacerlo. U otra manera puede ser que yo desde el CSS le diga con el body, que el body sea el que marque la pauta. El elemento body, acuérdense que yo puedo aplicar CSS también por elemento, y body, la etiqueta body es un elemento. También tiene sus propiedades, tiene propiedades de margen, de padding, tiene todas esas propiedades. También lo puedo hacer por allí. Vamos a hacerlo por allí para que lo vean mejor, para no enredar tanto el código. Venimos para acá, establecemos aquí la etiqueta body. Decimos que body va a tener un margin de, vamos a ponerle 50 px, márgenes arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, como que si fuese una gran caja la página web, como que si fuese toda una caja, toda completa. Le estoy diciendo aquí que agarre y tome, que haga esos márgenes así, 50, 50, 50. Igual el padding igual 50, 50, 50. Entonces le estoy diciendo acá, vamos a colocar este párrafo un poco más pequeño para que se vea mejor. Esto es lo que me interesa, es el de relleno nada más, solamente que se vea el relleno. En la tarjeta dije que quería colocarle un bordecito del lado izquierdo, como los que les hacen las IA cuando ustedes generan las tareas por la IA. Border, le digo que sea el border left solamente, que sea más grueso. Aquí le indico el grosor, vamos a decirle que sea de 7 px, que sea sólido y que sea de color. ¿Qué color le podemos poner? Vamos a elegir un color allí amarillo, un amarillo raro ahí. Ok, ya van a ver cómo va a quedar, y que tenga un fondo le puedo poner el background así más
más suave. Algo casi blanco, pero que no termine de ser blanco. Ok. Le puedo decir que tenga la tarjeta, que tenga un, un padding para despegar el párrafo un poco también. Le puedo decir o al párrafo o a la tarjeta o a ambos. Padding de 10 px, que se despegue un poco del párrafo. Vamos a ver. Me queda de esta manera. Ves que con el padding hice que el párrafo se fuera hacia el centro. Hice padding de acá, hice padding de acá arriba también. Y con el margin del body creé este espacio que estás viendo aquí. Este y este de aquí arriba. Se crea ese espacio. Vamos a quitar ese color feo que está allí, ese color oscuro. Le cambiamos el texto al párrafo solamente para este ejercicio, para que se vea bien, un poco más armónico. Venimos, quito texto verde, cambio el color a color más agradable. Vamos a colocarle cero negro. Y el background, vamos a dejarlo sin background para que él tome el background de la tarjeta como tal, que le colocamos a la tarjeta. Ahora la tarjeta podemos colocarle el border radius, podemos colocarle solamente el de la izquierda, el top left, podemos colocarla toda redondeada, ok, puede ser toda redondeada o puede ser nada más el lado que queramos. Vamos a colocarla toda, border radius, para que sea más sencillo de entender. Border radius, vamos a ponerle 20 px para que vean cómo queda como la que le genera la IA cuando piden algo, así, ¿ves? De esta manera. Lo del box model, no sé si se entendió. Repito, el box model es una forma de ver la página como tal en forma de caja. Imagínate una gran caja, un contenedor grande. Ese contenedor tiene arriba, tiene posición arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Y podemos manejar esas propiedades, los márgenes y el padding también. Es visto como una caja como tal. Acá tengo un contenedor, ¿verdad? Un div, este es mi div. Y yo lo visualizo como una caja. Veo que aquí, o sea, puedo manipular aquí, de aquí de este lado, de aquí y de aquí. Cuando yo digo margin o padding solamente, sin especificar si es derecho, izquierdo, arriba o abajo, él los toma todos. El número que yo coloque allí, él va a afectar tanto arriba como a la derecha, como abajo, como a la izquierda. Va a afectar ese mismo número que aparece allí. En este caso, yo digo padding 10 en la tarjeta y me va a afectar los 4 lados de la tarjeta, los 4 lados de la caja, ok, porque es visto como una caja. Ok, le acabo de explicar la segunda forma de agregar estilos a una página. Vamos a explicarle la tercera forma, que sería la forma pro, la forma en que se debe trabajar. En la calle se trabaja así, ok. Copiamos esto que está aquí, vamos a cortarlo, lo cortamos, quitamos esta etiqueta de aquí,
aquí creamos otro archivo que se va a llamar mis estilos.css y pegamos ese código que habíamos quitado de las etiquetas, de las etiquetas de style. Guardamos, nos venimos para acá y lo agregamos con esta instrucción. Style sheet, para indicarle que es una hoja de estilo. Tenemos que decirle dónde se encuentra esa hoja de estilo. En este caso colocamos href ./ para indicarle que está al mismo nivel del archivo donde estamos parados en este momento. Estamos ubicados en index.html y al mismo nivel se encuentra mi archivo de estilos que se llama mis estilos.css. Acá nos lo despliega el VS Code con una extensión que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero hace este tipo de cosas. Lo seleccionamos. Esta es una ruta relativa, se llama ruta relativa. Ruta relativa porque está relativa al documento donde estamos posicionados y no se coloca completo, o sea, no se coloca, no tengo que decirle ese directorio que está viendo allí, que está flotando allí cuando ubico el cursor encima del archivo de estilos que dice C, SAM, HT2, nivel. No tengo que copiar todo eso completo, sino que como estoy a nivel de servidor, puedo usar rutas relativas, no rutas absolutas como esta que ven acá, sino relativas. Se usan rutas relativas para hacer referencia a cualquier archivo que tengamos acá. En este caso, bueno, esto es una URL y hicimos esta referencia con una URL completa, pero pudo haber sido que esta foto la tenga aquí en una carpeta de imágenes para poderla agregar. Pudiéramos hacer eso también, colocar una carpeta aquí, ingresar una imagen, esta imagen descargarla y guardarla aquí tal cual con ese nombre, o le podemos poner el nombre que queramos y lo ubicamos así como llamamos a los estilos, punto slash el nombre de la carpeta, imágenes o pictures, slash el nombre de la imagen, y se va a ver igual la imagen aquí. Entonces agregamos la hoja de estilo, guardamos, nos vamos al navegador y ahí está. Yo la había actualizado hace un momento. Ok, aquí está. Lo que pasa es que corté el video, tuve que salir un momento y regresar y ya la había actualizado. Entonces está este cambio aquí. Podemos probarla. Podemos venirnos a la hoja. Lo único que veo de desventaja con esto es que no van a tener cambio en vivo, sino que voy a estar cambiando de pestaña a cada rato. Podemos colocarle a este div que está acá, aparte de la clase, podemos colocarle un ID, un identificador único. Ok, esto es como una cédula de identidad dentro del documento como tal. Voy a ponerle primer visor y decirle aquí, ya me voy a venir a modificar los estilos aquí. Lo tenemos para acá ahora, ¿verdad? Puedo decirle, para hacer referencia al ID, no voy a colocar puntos, sino hashtag primer visor. Estos estilos solamente van a afectar a lo que tenga este ID, solamente al elemento que tenga este ID, primer visor. Ok, yo puedo decirle y el ID como tal
está como prioridad en el documento en cuanto a los estilos. Yo puedo tener esa tarjeta, puede tener un border left amarillo. Yo puedo decir que aquí no, que la que tenga el ID, ese ID, van a ser, la que tenga ese ID va a ser de otro color, va a ser verde. Entonces el ID prela a la clase como tal, en esa propiedad, en las propiedades que yo indique acá. Vamos a probarlo. ¿Ves? A pesar de que es de la clase que le indiqué, de la clase tarjeta, él tiene un ID y tiene una clase que lo está modificando, si tengo un selector que lo está modificando. Este es el tipo de selector por ID, este es el tipo de selector por clase y este es el tipo de selector por elemento, ok, por elemento. Entonces necesito que vean esas diferencias, practiquen en la casa. Vamos a esperar a que llegue el día de ir para el instituto como tal, para practicar. Entonces estamos viendo que tenemos este elemento, puedo colocar otro div debajo de ese, una copia de ese mismo, ¿verdad? Pero no le puedo dejar el mismo ID porque el ID es único, nada más puede tener un ID, un elemento. No puedo tener el mismo ID repetido en otro elemento, no se puede, da error. Entonces tengo uno con la clase tarjeta y otro con la clase tarjeta pero con un ID. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Cuando lo vea en el navegador, cuando actualice, voy a tener un elemento con la rayita esta verde y el otro con la rayita amarilla, porque solamente este es de la clase que establecí, y el otro tiene la clase pero también tiene un ID que le prela el color. Sin embargo, también el modelo en línea, la forma en línea, como les había explicado, también prela. Okay, prela los estilos que estén. Vamos a probarlo. Vamos a colocar, este tiene un ID primer visor que prela a esta clase, pero yo puedo decir aquí en el style que el border left sea de 50 px, y que sea para ver, sólido, que sea de otro color, que sea negro. Vamos a ver cuál estilo toma para que vean la diferencia. Si yo actualizo, el que prela es el que está en línea, que fue la primera forma que les expliqué que existe, la primera forma de aplicar CSS a un elemento. Entonces fíjense cómo es esto. El que está en línea prela al ID y el ID prela la clase. El que toma al final vendría siendo el que está en línea, por encima de todo lo que ya tiene. Si yo le digo que es de 50 px, más grueso el borde, bueno, más grueso, hace caso, pero es aquí con esto. Ok.
Bueno, espero les sea de utilidad este video. Este es un apartado especial para ustedes, para que se pongan al día esta semana, porque las clases me están diciendo que ya van 8 semanas de clase. Y en estos días me llegaron alumnos a inscribirse, me llegaron que habían acabado de inscribir y ya había pasado un buen tiempo. Entonces espero que se pongan, vean el video y no solamente lo vean, sino que practiquen en la casa. Que voy a hacer otro video explicando lo que es, lo que son los layouts, el flexbox, el flex y el grid, para que se entienda lo que significa eso, esos contenedores, ese estilo de organización de elementos en la pantalla. Por ahora vean este, voy a hacer el otro y lo voy a subir y se los voy a mandar también.